Tutorial número 23, función sí. ¿Cómo funciona la función sí? Bueno, en primer lugar tenemos lo que sería una prueba lógica que puede irse por dos caminos. El primer camino sería cuando la prueba lógica se contesta como sí, en este caso se vendría para esta parte, pero cuando la prueba lógica se contesta como no, se vendría para esta parte. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Son las tres opciones que nosotros debemos meter de preferencia en forma forzosa dentro de la función. Tenemos dos casos a resolver. El caso 1 es realizar la suma y el promedio de estas cantidades. Y aquí en observaciones nos dice que si el alumno tiene un promedio menor a 6, en observaciones se pondrá el mensaje examen extraordinario y además obviamente debemos obtener el promedio general. En este caso, la suma pues ya la sabemos resolver, el promedio también ya lo sabemos resolver y en observaciones debemos ocupar la función sí. El segundo caso a resolver es con la Universidad Lavatur. Tenemos el caso de cuotas para mexicanos y para extranjeros. Tenemos a varias personalidades aquí, las cuales algunos son extranjeros que están marcados con la letra E y mexicanos que están marcados con la letra M. La cuota pues va a depender mucho de lo que nosotros, de la nacionalidad de cada persona. Si es extranjera va a ser de 350 y si es mexicana va a ser de 250. Algo más a resolver es el total de las cuotas y luego una estadística que sería el pago total de mexicanos, cuánto pagan todos los mexicanos, cuánto pagan los extranjeros, cuántos mexicanos hay, cuántos extranjeros hay y cuántos alumnos en total tiene la universidad en este momento. Obviamente usaremos en esta función, en esta parte, la función sí y en esta parte utilizaremos funciones estadísticas. Empecemos con el caso 1. Vamos a resolver lo que sería la suma en forma simple, solamente con una sumatoria. Ya está resuelta y solamente extendemos hacia abajo y ya está resuelto. El promedio, vamos a resolverlo también. Aquí con autosuma tengo una flecha que me proporciona el promedio. El problema es que promedio me intenta promediar momento 1, momento 2, momento 3, momento 4 y además la suma. Yo debo hacer esa corrección, simple y sencillamente selecciono los momentos, que sería hasta el momento 4, es decir, de B5 a E5 e ingreso la información. Ahora extiendo hacia abajo y pudiera ser que lo viéramos aquí como formato general, como en este caso unos con un decimal, otros sin decimal. Para que ajustar esto y que se vea bien, lo que vamos a hacer es aumentar los decimales primero y después vamos a reducir los decimales hasta un solo decimal. Así toda la información se va a ver pareja. La voy a centrar y aquí tendríamos que utilizar la función sí para los casos que tengamos, es decir, por ejemplo, aquí el alumno tiene 5.8, aquí tiene 5.8 y aquí tiene 5.0. Aquí debería generarse la expresión examen extraordinario y examen extraordinario. Alguno pudiera pensar, pues la escribo manualmente, examen extraordinario. El problema es que si fueran muchísimos alumnos, pues en un momento determinado ya no sería costeable y obviamente cometeríamos muchísimos errores. En este caso lo que vamos a hacer es una función que por nosotros va a tomar la decisión. Vamos a la función sí. Aquí en la prueba lógica lo que nosotros vamos a preguntar es si el promedio es menor que 6. Si el promedio es menor que 6, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que el alumno se va a examen extraordinario. Pero si el promedio no es menor que 6, entonces no va a escribir nada, es decir, comillas, comillas, en este caso se va a quedar en blanco. La sintaxis, prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Vamos a resolver acá el caso de observaciones y vamos a poner aquí igual, sí, que sería la función, abro paréntesis y me dice prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Me voy a regresar aunque después tengamos que corregir esa función. La prueba lógica es si el promedio es menor que 6. Me regreso. Voy a corregir toda la función. Igual sí. ¿Dónde está el promedio? Lo tengo acá. Si el promedio es menor que 6, ¿qué va a ocurrir? Sería valor sí verdadero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues examen extraordinario.
pongo coma y al poner la coma aquí me da la ayuda de valor si falso. ¿Cuál es el valor si falso? Nada, que me deje en blanco. Cierro paréntesis, agrego la información y obviamente aquí se debe poner examen extraordinario. Aquí se puso examen extraordinario. Si yo extiendo la fórmula hacia abajo, solamente en las partes donde el criterio aplica se puso la expresión examen extraordinario. Agreguemos un caso más, por ejemplo, educación física. Vamos a poner acá 5, 6, 7, 8. Aquí regresemos, vamos a poner 5, aquí vamos a regresar y vamos a poner 5 también. Aquí la suma es 22, 5.5 y se fue a examen extraordinario. Es decir, que ya está funcionando perfectamente. Ahora vamos a resolver el promedio general. Hacemos lo mismo, aquí yo voy a utilizar autosuma y le digo promedio. Me intenta promediar de esta parte, pero el promedio yo lo necesito de esta sección, así es que únicamente hago la corrección y agrego la información. Aquí me dice 6.4, aún así yo verifico, aumento decimales y después los disminuyo para que no importando cuál sea el promedio, siempre me genere a un solo decimal. Vamos a resolver ahora el caso 2. En el caso 2 tenemos que si el alumno es extranjero, la cuota va a ser de 350. Aquí tendremos que ocupar la función sí, función contar sí, función contar a, pero además tendremos que utilizar referencias absolutas. Bueno, vamos a empezar con el caso de Emilio Cerezo Sánchez. Él es extranjero, entonces vamos a asignarle su cuota. Y repito, aquí lo de menos sería que yo pusiera la cuota en forma manual. Yo pongo 350 porque veo que aquí dice extranjero. Sin embargo, pues no tendría sentido estar en una hoja de cálculo. Yo voy a seleccionar toda esta parte y le vamos a dar formato de moneda en español México. Y aquí empecemos. Emilio Cerezo Sánchez y le pongo igual si lo que tengo acá que sería CE es igual a la letra E, no, de hecho aquí no importa si sea mayúscula o minúscula, va a responder igual, pero yo la uso en mayúscula. Si lo que tengo a la izquierda es igual a la letra E, mi valor sí verdadero quiere decir entonces que la cuota va a ser de 350. Pero hay un detalle ahí, cuando yo intente extender mi fórmula va a haber problema, pero ahorita lo resolvemos. Vamos con el valor sí falso. Si no ocurre así, si no es extranjero, pues obviamente es mexicano. Aquí no vamos a resolver la situación de si hay un blanco acá. Vamos a resolver solamente si es extranjero o si es mexicano. Entonces yo aquí le voy a poner que en vez de C5 sería C4. Y con eso terminamos aquí esta parte y vamos a agregar la información. Bueno, funcionó perfectamente aquí en el caso de Emilio. Voy a cambiarla a que es mexicano. También cambia la cuota. Lo voy a cambiar otra vez a extranjero. La cuota cambia. El problema es que si yo extiendo hacia abajo, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque obviamente pues la fórmula se va extendiendo y se va adaptando. Aquí donde debería decir C4 o C5 ya cambió a C6 o C5. Aquí donde debería decir C4 o C5 ya cambió a C11 y C10. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la corrección desde el primer caso utilizando una referencia absoluta. Aquí yo voy a fijar lo que sería C5 presionando la tecla F4 y se le puso el signo de pesos. Y en C4 lo mismo, pongo el signo de presión F4 y se pone el signo de pesos antes de la columna y antes de la fila. Ingreso la información y extiendo hacia abajo. La información ahora veamos si coincide. Acá el caso de Bárbara es extranjera, va a pagar 350. Angelina es extranjera, va a pagar 350. Pero Brian es mexicano y va a pagar 250. Vamos ahora a realizar la suma. Acá le voy a pedir autosuma y se efectúa sin problemas. La autosuma es 2050. Bueno, ahora vamos a resolver la parte estadística. Aquí dice pago total mexicanos. Necesitamos que en esta sección se ponga todos los mexicanos que hay. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, podremos contar, por ejemplo, todas las E que tenemos aquí y todas las M's que tenemos aquí y multiplicarlas por la cantidad de 250. Pago total mexicanos le vamos a poner contar punto sí
paréntesis, y voy a abrir el rango que sería este, y el criterio es si es la letra M, quiere decir que son mexicanos. Pero luego vamos a multiplicar, como son mexicanos, vamos a multiplicar por la cuota de mexicanos, que sería 250. En este caso tiene que ser referenciada. Agrego la información y si hay 4 mexicanos, bueno, pues obviamente la cuota es de 1000 pesos. Vamos ahora con el pago de extranjeros. Le voy a poner acá igual contar punto sí, y voy a contar ahora lo que serían las letras E. El criterio para contar serían las letras E, la voy a poner entrecomillado. Aquí tenemos que el rango es la tablita, este pedacito, y el criterio es la letra E, todas las que coincidan con la letra E. Si coinciden con la letra E, quiere decir que deben ser multiplicadas por la cuota de extranjeros, que en este caso es 350. Agrego la información y es 1050. Hagamos una suma mental, 1000 más 1050, 2050. Es correcto. Vamos ahora a contar a los mexicanos. Sería lo mismo contar esta parte. Le pongo igual, contar, punto sí. Voy a contar toda esta sección siempre y cuando tenga la letra M. Quiere decir que son mexicanos. Ahora se me agrega en formato de moneda. Lo voy a cambiar aquí a formato general. Vamos ahora a contar a los extranjeros. Le pongo acá igual, contar, punto sí. Y vamos a contar en toda esta sección las que coincidan con el criterio de la letra E. Me arroja que el dato son 3. Vamos a cambiarlo nuevamente a general. Ya lo tengo en general. Y ahora vamos a contar el total de alumnos. Aquí para contar el total de alumnos solamente es la función contar a, y en este caso voy a contar los nombres de los alumnos. Aquí serían los nombres. ¿Por qué elijo esta función de contar a y no elegí un contar, por ejemplo, un simple contar o algún criterio? Bueno, porque el nombre de los alumnos pues es el que sí existe. Pudiera ser que no supiéramos la nacionalidad o la cuota o algún dato adicional al nombre del alumno, pero si el alumno existe pues debe ser contado, y el que debe ser contado es el alumno. La función contar a me cuenta todas las celdas que contienen texto. Agrego la información, me arroja que son 7, lo paso a general y efectivamente, ¿verdad? Tenemos 7 alumnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos que están en la Universidad Lavatur. Pudiéramos pensar que ya terminamos, sin embargo vamos a regresar al caso 1. ¿Qué ocurre si alguna de estas filas que tenemos aquí está vacía o simple y sencillamente todas están vacías? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, de inmediato se genera un error porque estamos teniendo una división entre cero. En este caso no se está pudiendo obtener el promedio porque no hay ninguna información acá. Si yo pongo la información, en apariencia el error se corrige, pero el detalle no es hacerlo de esa manera, sino encontrar una fórmula que me funcione para todos los casos. Bueno, entonces vamos a hacer la corrección acá. En promedio voy a editar y voy a agregar la función si error. Después del igual le pongo si, punto, error. Aquí tengo la función si error. El paréntesis se abrió en automático y este paréntesis que se abrió lo voy a cerrar cerrar posteriormente después de que ponga el valor si error. Le pongo coma y me pide ahora qué va a ocurrir si encuentra un error en esta función que acabo de escribir de promedio. Si encuentra un error en esta función, bueno, pues que me deje en blanco, no quiero ningún resultado y vamos a ver si ya funciona. Aquí me da 5.8 y solamente extiendo hacia abajo. No pasó nada en apariencia, pero cuando yo borro esta información, aquí ya no se generó nada. Me dejó en blanco esto y me dejó en blanco esto. Si yo borro toda la tabla, se quedó solamente la suma, se quedó así. Y aquí, bueno, pues quizás se generó un error que también es div 0. Vamos a corregirlo también. Aquí le vamos a poner sí, error. Me ubico al final, coma. Y le voy a decir que me deje en blanco, que no haga nada y cierro paréntesis. Vamos a agregar la información y bueno, ya funciona. Vamos a ver qué ocurre si vamos poniendo ya información. Aquí le pongo 10, aquí le pongo más información y no se fue extraordinario. Veamos en matemáticas, 5, 5, 5, 5 y el alumno ya se fue a examen extraordinario. Aquí el alumno obtiene 10,
después obtiene 5, después obtiene 5 y por último obtiene 5, no hubo problema. El alumno tiene aquí 9, aquí obtiene otra vez, aquí obtiene 5, aquí obtiene 5 y aquí obtiene 5. El alumno no se fue a extraordinario. Aquí obtiene 8, aquí obtiene 5, aquí 5 y aquí 5. El promedio es 5.8, el alumno se fue a examen extraordinario. Y vamos a llenar la última tabla y no generó ningún error. Con esto terminamos nuestro tutorial número 23, función sí. Put on my red heels and did my hair. Waited up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me.